Buen día, mi nombre es Santiago Rodríguez y hoy les explicaremos sobre el caso que elegimos para ética profesional sobre los derechos humanos. Bueno, mi grupo está conformado por Cristian Buitrago, Steven Maldonado, Juan Diego Ariza, Sebastián Ferrer y mi persona, Santiago Rodríguez, de la ficha 2022-357. Listo. Elegimos este caso ya que lastimosamente los derechos vulnerados fueron a un menor de edad, exactamente a un bebé. Eh, la narración del caso dice así. Como titular tenemos: padrastro abusó y asesinó a bebé de 22 meses en localidad de San Cristóbal. Un joven de 19 años en la ciudad de Bogotá abusó y asesinó a su hijastro de 22 meses de nacido. El joven ante un juez aceptó los cargos por lo que era acusado. Con el testimonio indigna a toda la comunidad, abogados y al juez en el que no le pudo leer todos los cargos por la injusticia que cometió el joven, del abuso y arrebatarle la vida al bebé. Orjuela, el joven que torturó al bebé durante 5 días mientras la mamá del menor iba a trabajar. Estos casos se ven diariamente en el país. Por esta razón piden castigos severos como cadena perpetua a todos los abusadores y violadores. El joven de 19 años se conocía con la mamá del menor hace 4 años. Solo llevaban 4 meses y vivían juntos aproximadamente un mes. Bueno, esto fue lo que sucedió. Ahora mis compañeros les explicarán sobre en qué artículos de la Constitución Política se vieron vulnerados los derechos humanos del bebé y qué derechos humanos fueron, cómo terminó el caso. Mi nombre es Juan Diego Ariza León y el de mi compañero es Juan Sebastián Ferrer y a nosotros nos correspondió explicarles el segundo punto de el video, el cual se titula como describir qué derechos fueron vulnerados según la lista de derechos humanos y por qué, y enlazarlos o en qué artículo de la Constitución Política se encuentran. Bueno, como ya todos saben, el caso que nosotros escogimos fue el padrastro que violó y asesinó a un bebé de 22 meses en la localidad de San Cristóbal. Bueno, según este título tan desgarrador podemos evidenciar el claro, con un claro ejemplo de la violación de los derechos humanos, el cual fue la violación y el asesinato de este bebé, ya que es un menor de edad y él no conoce, por la edad, no conoce todavía sus derechos humanos. Eh, Derechos vulnerados que infringió este ciudadano o este sujeto. El 3, el derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. El artículo 17. Niños y niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida y a la calidad de vida, a un ambiente sano y condiciones de dignidad y goce de los derechos en forma prevalente. Número 5. A nadie se le puede torturar. Del artículo 20, derechos de la protección, que tiene que proteger la tortura y toda clase de torturas y penas crueles, humanas y humillantes, desagradantes, y la desaparición forzada y la detención arbitraria. el tercer derecho que violó este sujeto es el derecho humano número séptimo, el cual se titula como ante la ley todos somos iguales. Se preguntarán por qué este derecho, porque el hecho de que este sujeto tenga mayor nivel de edad que el bebé de 22 meses no significa que éste pueda hacer lo que quiera con él. O sea, me refiero a que esto no significa que él pueda hacer y deshacer con el bebé solo porque se siente superior o cree que es superior a él. Contextualizando, este derecho dice que ante la ley todos somos iguales, entonces, tanto como tú como yo, ante la ley todos tenemos un mismo rango, todos vamos a estar en un mismo nivel. Y en la Constitución Política lo podemos encontrar en el artículo 41, el cual se titula como obligaciones del Estado y dice así. El Estado es el contexto institucional
en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes, en cumplimiento de sus funciones y en los niveles nacionales, departamentales, distritales y municipales. Investigar y solucionar severamente los delitos en los cuales los niños, las niñas, los adolescentes son víctimas y garantizan la reparación del daño y el establecimiento de sus derechos vulnerados. Esto significa que el Estado tiene que reparar a los niños que sean victimarios de violaciones de los derechos humanos. El último derecho humano que violó este sujeto es el primer derecho, el cual se titula Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, todos hemos nacido libres. Esto significa que el hombre no tenía ningún dominio sobre la bebé y mucho menos sobre ninguna persona. Hemos nacido iguales. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un mismo rango. O sea, yo no tengo más derechos que la otra persona y la otra persona no tiene más derechos que yo, porque todos tenemos los mismos derechos según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto significa que nadie te puede arrebatar tus derechos humanos. Y en el artículo que se encuentra en la Constitución Política de Colombia es en el artículo 13, el cual se titula Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Y dice así: recibirán la misma protección y trato de las autoridades y garantizarán los mismos derechos humanos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Eso significa que nadie te puede discriminar y puedes tener tus creencias, puedes tener todos como por decirlo así, tus gustos sin que nadie te discrimine. ¿Qué sucedió con el caso de dicho agresor contra el menor de edad? La Fiscalía por estos hechos les imputó el cargo por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con violencia familiar agravada. Por su parte, al hombre de 19 años aceptó los cargos y fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá. Buen día, mi nombre es Cristian Buitrago y les voy a explicar del cuarto punto. El cuarto punto dice: ¿consideran que en Colombia se garantizan los derechos humanos y por qué? En Colombia, entidades como el Bienestar Familiar, la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional, entre otras entidades, velan por la protección de los derechos humanos. Pero, en mi opinión, considero que hay 4 derechos humanos que en Colombia no se garantizan del todo, que es el derecho a la vida, a nadie se le puede torturar, el derecho a transitar y el derecho a la seguridad social. Yo considero que estos derechos no se garantizan del todo, ya que pues como se sabe, en Colombia se ha llevado desde hace muchos años un conflicto armado. Y a raíz de este conflicto armado se han vulnerado todos estos derechos y no se han garantizado del todo en la población colombiana. El derecho a la vida con tantos asesinatos y tanta violencia que se ha vivido, a nadie se le puede torturar pues por el reclutamiento de la guerrilla que torturaban a los niños y a la población. El derecho a transitar, cuando la guerrilla o el ELN hacían varios retenes y no permitía que la gente pudiera pasar en las veredas o en el campo, y el de la seguridad social, porque pues digamos a las familias desplazadas no se les está dando el apoyo y la seguridad social que merecen, como todas las personas en Colombia. Entonces pues considero que no se garantizan del todo la protección de los derechos en Colombia. Gracias. Buen día, hoy voy a explicar lo de que si consideras que en Colombia se garantizan los derechos humanos. ¿Por qué? Pues hay varios derechos que creo que acá en Colombia pues no se respetan, creo que de pronto son un 50%. Por ejemplo, el conflicto armado que consume a nuestra nación desde hace más de 50 años, en el escenario perfecto para que no se respeten los derechos de las personas, los cuales supuestamente son universales como el derecho a la educación, a la libertad de expresión o a la seguridad.
Por ejemplo, el derecho de la vida, aunque existe la pena de muerte en nuestro país, ocurren ejecuciones extrajudiciales por agentes directos o indirectos del Estado, por organizaciones al margen de la ley, por ejemplo la guerrilla, carteles, y de los desaparecidos ni hablar. La libertad de opinión y expresión es otro derecho que no se cumple acá en Colombia. Por ejemplo, en los primeros 6 meses del 2018 se presentaron 123 asesinatos de líderes sociales y 89 amenazas a periodistas. Por ejemplo, el derecho también a no ser sometido a la esclavitud ni servidumbre. En ese caso, la forma más común es la trata de blancas. Sin embargo, existen otras modalidades que son a un sometimiento con la explotación de menores de edad para labores domésticas sin remuneración, ¿sí? Que los ponen a trabajar sin tener derecho a trabajar cuando ellos tienen derecho a la educación. Entonces le están violando también es el derecho a la educación por cumplirles de pronto caprichos a las demás personas. También el derecho a no recibir torturas. Todos saben que ocurre, pero esta naturaleza en la impunidad es del 99%. Por ejemplo, en todo momento se pueden ver torturas en todo lugar, digamos, en las casas, por ejemplo, puedo decir que en el ejército, en la policía, en las cárceles, en cualquier lugar. El derecho a la no discriminación, por ejemplo, la discriminación podemos meter a las lesbianas, los gays, bisexuales y transexuales. Por ejemplo, en Colombia en el 2017 fueron asesinados como 109 personas con esas respectivas. Por ejemplo, otro caso sería el maltrato a la mujer. Como todo acto de violencia se generó que resultó o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas o tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública. Por ejemplo, los tipos de violación contra la mujer son, digamos, la violencia económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia simbológica. Todos esos derechos los vemos en el trabajo, que se los pueden violar a una mujer en la casa y en cualquier parte también, como el derecho al maltrato. Y el otro derecho pues sería la violación de niños, que creo que acá en Colombia todavía no se respetan esos derechos. Por ejemplo, en el caso del que estamos hablando, se está perdiendo el derecho a la violación, en el caso que hablamos, están, ¿qué? Con el derecho a la violación, por ejemplo, del niño que lo maltrató, lo violó y resultó causándole la muerte. Y pues en ese caso creo que no, la condena, pues acá en Colombia no hay una condena perpetua, que digamos que lo judalicen como tal, como para que dejen de estar haciendo esos derechos, violando los derechos acá en Colombia. Entonces creo que no se garantizan con su totalidad los derechos humanos acá en Colombia. Gracias.